Hola, bienvenidos al primer webinar del módulo web que forma parte de la plataforma de comunicación multimedia MCP. Para acceder a él necesitamos loginarnos con un nombre de usuario y un password. Nos loginamos y una vez estamos en la página principal nos encontramos por defecto en la parte de gestión de medias. Esta parte se divide en 6 ventanas, en un principio independientes, pero que a su vez guardan relación entre ellas. De manera que, por ejemplo, en la ventana de carpeta de medias tenemos las carpetas con nuestros medias y si hacemos doble clic en una de ellas, el media correspondiente de esta carpeta se carga en la ventana media, que es la ventana inferior. Estas dos ventanas guardan relación entre ellas, igual que la ventana de carpeta de cestas y la ventana de cestas también guardan relación entre ellas. Es decir, que la ventana de carpeta de media lo que nos permite es crear carpetas y al hacer doble clic sobre ellas podemos ver los medias correspondientes de cada una en la ventana inferior. Para cargar contenido en una carpeta podemos seleccionarlo directamente de la ventana inferior y arrastrarlo a la carpeta de destino. A partir de aquí las carpetas son anidables, igual que en cualquier sistema operativo, como por ejemplo Windows. Nos permite así ordenar nuestro media de forma correspondiente. Las acciones relacionadas con las carpetas que se pueden llevar a cabo son añadir, editar y eliminar. Si hacemos botón derecho sobre una carpeta nos aparece un menú contextual con las mismas acciones que se pueden llevar a cabo en una carpeta. Por ejemplo, abrir nos cargaría el contenido de la carpeta en la ventana inferior. Podemos añadir otra carpeta que en el caso de tener una seleccionada se anidará automáticamente en su interior. Y podemos editar la carpeta. Editar la carpeta nos permite cambiar su nombre y especificar si es inteligente o no. En futuros webinars explicaremos la filosofía de la agrupación automática de contenidos mediante carpetas inteligentes. A partir de aquí podemos refrescar el contenido de la ventana con el botón de recarga del árbol, que lo que hace es actualizar el estado del árbol de las carpetas de media, porque hay que tener en cuenta que esta aplicación es una aplicación multiusuario y distribuida en el sentido de que se gestiona mediante la web. Es decir, que puede haber usuarios en otras ciudades loginados con otras sesiones que estén modificando el contenido de carpetas que nosotros estemos utilizando en ese momento. De manera que a veces refrescar es necesario para ver los cambios. Los contenidos soportados por MCP son todos multimedia. MCP en principio soporta flash, vídeo, audio, foto, aparte de que en nuestro roadmap está la implementación de PowerPoint y de formatos de streaming de audio y vídeo. Y también HTML para la presentación de páginas web. Una vez tenemos elementos en la ventana de media, al hacer doble clic sobre cualquiera de ellos, se nos carga en la ventana previo, que se utiliza para la previsualización del contenido. El previo nos permite la visualización de todos los formatos soportados por MCP. Si hacemos botón derecho sobre un elemento, vemos que podemos ver sus propiedades. Estas se cargan en la ventana de metadatos, que es la ventana que nos permite editar las propiedades y los metadatos de los elementos. Esta ventana es común para todos los elementos, es decir, que podemos cargar propiedades de un media, de una cesta, de un canal o de un player, que veremos en futuros webinars. También podemos duplicar el media. Esto nos permite poder catalogar el mismo elemento bajo diferentes criterios. MCP lo que hace es duplicar el elemento solamente a nivel lógico, creando una copia que por defecto aparece en la misma ventana de media donde nos encontramos. De manera que con esto hemos conseguido duplicar el elemento lógico a nivel de base de datos y toda su catalogación relacionada, pero no hemos hecho una duplicación física del archivo en el repositorio de media. Por lo tanto, eliminando la copia no vamos a eliminar el media original. También podemos eliminar un contenido de media que lo que hace es borrar físicamente el archivo de nuestro disco duro. Aparte de las opciones de media que aparecen al pulsar el botón derecho, que son las que son implícitas del media,
En la toolbar superior tenemos dos botones más, uno que es para añadir un nuevo media a la carpeta de medias y otra para refrescar la ventana de media. En la carpeta media tenemos la posibilidad de seleccionar los modos de previsualización, en modo lista, que es en el que nos encontramos ahora mismo, en modo iconos, donde aparecerá un thumbnail o fotograma clave de cada uno de los media, y otro modo lista pensado para ver muchos más elementos a la vez. Luego aparte, con este botón de aquí podemos seleccionar todos los elementos de la carpeta o, pulsando otra vez, deseleccionarlos. Luego en la parte inferior tenemos una caja que, si la desplegamos, nos permite escoger el número de elementos que se cargan en pantalla. Esto nos puede servir para optimizar el tiempo de carga de los elementos en nuestra aplicación. Porque no hay que olvidar que MCP se gestiona por web y nos vemos limitados al ancho de banda que tengamos en nuestra conexión. Por lo que esta opción es realmente interesante. Y si ponemos, por ejemplo, 5, el sistema nos genera una información referente al número de páginas que se ha creado y podemos movernos entre estas páginas, hacia adelante o hacia atrás, ir al final o ir al principio. También podemos maximizar la ventana para ver mejor su contenido y en futuras versiones también se podrá minimizar cada una de las ventanas. Os habréis dado cuenta que antes, al hablar de las opciones del media, nos hemos saltado esta, que es ver cestas relacionadas. Pero antes, para poder comprenderlo, hemos de explicar en qué consisten las cestas en MCP. MCP es un gestor de contenidos, como decíamos al principio, pero con funcionalidades de publicación. Esto es una gran diferencia si lo comparamos con otros sistemas que solo se dedican a la gestión documental. MCP permite publicar estos contenidos en canales, en la versión actual, canales de Digital Signage, pero en nuestro roadmap está la publicación en broadcast para canales de televisión convencional y también canales de ITV o televisión por internet. Bien, las funciones de publicación de MCP están basadas en cestas. Las cestas son en realidad listas de reproducción. Una lista de reproducción es una serie de medias que se agrupa en un contenedor que es la cesta, que mantiene una ordenación, es decir, que por lo tanto el orden en que se encuentran los elementos de una cesta será el orden en que se visualizarán en el momento de su emisión. Viene a ser una especie de playout automático o lo que sería una típica escaleta en un programa de televisión. La gestión de cestas de MCP es accesible desde dos módulos, media, que es en el que nos encontramos ahora mismo, y canales, que lo veremos en futuros webinars. Las cestas disponen de un sistema de carpetas. Esto nos permite ordenar las cestas. Y al hacer doble clic sobre una carpeta, se cargan las cestas correspondientes en la parte inferior de esa carpeta. Para publicar elementos en una cesta es tan fácil como arrastrar encima de la cesta. Al hacer esto, MCP nos muestra directamente el contenido de la cesta a la cual hemos arrastrado un media. A partir de aquí podemos seguir arrastrando media. Así que podemos seguir arrastrando elementos a ese playlist que luego reproduciremos en un player. Si volvemos atrás, para saber si una cesta tiene contenido o no, basta con fijarnos en el icono, que ya nos muestra si la cesta está llena o está vacía. Decíamos que la cesta es un contenedor de elementos que permite su ordenación. Para ordenar elementos en una cesta, simplemente deben arrastrarse arriba o abajo y quedarán ordenados según el usuario lo defina. Así pues, si volvemos a la opción de ver cestas relacionadas con el media, automáticamente en el sistema nos aparecen todas las cestas que contienen el elemento seleccionado, ya que nos puede interesar en muchos casos que un mismo media o elemento se encuentre en varias cestas de publicación de contenidos a la vez.
Y hasta aquí el webinar de la parte de gestión de medias del módulo web de MCP. Gracias por su atención y espero que les haya servido de ayuda. Nos vemos en futuros webinars de MCP.